Hola, hola, buenos días, buenas tardes para España, ¿cómo están? Vamos a ver si ahora Berta me ve. Lo estamos intentando. A ver, Berta, si me ves. A ver, Berta. Le voy a mandar la invitación a Berta. Ay, qué nervios. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades de logística para poder conectarnos con Berta. Acabo de hablar con ella, está intentando, pero no lo estamos logrando. Vamos a ver. Bueno, no me parece Berta aquí. Qué pena. Ay, no. Sí, ahí está. Ay, qué Pen- nervios. Yo pensé, es imposible, todo el tiempo oyendo el anterior, te llamaba desde menos cuarto, estoy con este show. Ay Dios, ay Berta, ay qué nervios. Bueno, qué lindo verte. Feliz cumpleaños, Berta. Feliz Aquí- cumpleaños. ¿Cómo has pasado? Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, qué Ha sido lindo. muy, eh, bueno, muy interesante mi cumpleaños. He hecho muchas cosas interesantes, incluso de descubrimiento, o sea que muy bien. Qué bien, qué bien, qué lindo. Estás de Cessing, estás de retiro. No, no, estoy en Ah, casa, estoy estás en mi despacho. en tu Eso que ves despacho. son los libros. Bueno, yo estoy de prestada en casa de mi mamá porque, bueno, como te dije, hoy iba a tener gente en casa trabajando y bueno, esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación que lo había hecho antes y al final no quedó. Mi nombre es Delfina Ders, yo soy psicóloga y me gusta y es mi interés principal poder aportar algo a la comunidad de seguidores, de pacientes y de gente que tenga interés en vivir mejor, en estar mejor. Y entonces es por eso que decido invitar una vez más, que tan generosamente accede a Berta Meneses. Berta es monja católica de la Orden de los Filipenses y además es maestra Zen. Y nada, y es una persona a la que admiro mucho, quiero mucho y realmente te considero una maestra con mayúsculas. Gracias, Berta, me emociona verte. Gracias, Delfina, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos para conversar Bueno, un ratito aquí de, estamos para nuestro, conversar un ratito de nuestros temas. de nuestros temas. Bueno, iba a ponerle a este vivo, a este show, como le dices, el título, la meditación como camino a la felicidad. Había pensado, por un lado, ese, miro para el costado porque tengo la computadora como machete, y también había pensado algo en relación al silencio, ¿no? Como el silencio para crecer en la vida o el silencio como un tesoro. Eh, ¿Quieres contarnos cómo llegaste vos a la meditación? ¿Qué piensas que le aporta a las personas? ¿Qué beneficios tiene? Sí, bueno, el itinerario mío para llegar a este tipo de meditación, Mm, de la meditación Zen, fue casi todo un proceso en el cual yo pienso que las circunstancias, la vida, los encuentros, las personas van abriendo justamente ese camino hacia una determinación determinada, en este caso el hacer una práctica como el Zen, ¿no? Y entre ellos está que mi manera de ser quizás es una manera desde muy pequeña, llamada a la investigación, a buscar, a la búsqueda continuada, a no ser fácil de aceptar los tópicos y típicos
esquemas a veces que la sociedad, el grupo, la universidad, etcétera, te transmite, ¿no? En esa búsqueda también está la búsqueda espiritual. Y la búsqueda espiritual llega un momento en que te das cuenta que quizás las raíces en las que has nacido y que te has heredado no cumplen todas las expectativas, no, todas las aspiraciones del ser que eres. Porque no son expectativas, son aspiraciones. Y en ese sentido, muchas veces es la literatura, son los libros y el encuentro con personas concretas que hayan hecho posible esta transformación o este cambio y coincidan con tu manera de sentir y así es como encontraba en los libros, no solamente de teología, de muchos teólogos muy en la línea más de la frontera, digamos, del catolicismo, del cristianismo, sino en maestros espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, que realmente hablaban un lenguaje muy diferente respecto a la espiritualidad y que coincidía con mis intuiciones y con mis anhelos. Es decir, una espiritualidad que incorpora el cuerpo, una espiritualidad de una sabiduría, no solamente que la incorpora, sino una sabiduría corporal, unas medios, unas upayas que se llaman, ¿no? Que son hábiles para despertar los niveles de conciencia, acompañado de unos libros o de una literatura, de unos textos sagrados que también apuntan a ese despertar de la conciencia, ¿no? Y claro, cuando eso se encarna en personas concretas, como fue Thomas Merton, Nomi Lassalle, Billy Gies-Jagger, Ana María Slaughter, o sea, una serie de personas que siendo de una cultura cristiana, una cultura también a nivel cosmológico, digamos, de cosmovisión occidental, descubren esa sabiduría de Oriente que lo único que hace es fecundar la tuya y abrir el abanico de percepción y dar incluso respuestas a los interrogantes que todo ser humano tiene. Bien, ¿y cuánto hace que iniciaste en el camino del Zen? Que me parece muy importante además, como segunda pregunta o como segunda subrayado, esto de incorporar el cuerpo en la espiritualidad, una espiritualidad que, que incorpora el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es el vehículo en el que se asienta todo lo demás. Exacto. Sí. Si te das cuenta, nuestra educación, la tuya a lo mejor no tanto, pero un poco más, la mayoría de las personas dentro de las espiritualidades occidentales no tiene al cuerpo como muy presentes, más bien a veces le ha conceptuado casi un estorbo, ¿no? Pero es real, o sea, es a través del cuerpo que todo lo experimentamos y por lo tanto esa sabiduría ha de desvelar todos los sentidos. También no solamente los 5 sentidos, también el pensamiento racional, también todos los niveles más conscientes e inconscientes. Y eso no se realiza solamente con la teoría, no se realiza sabiendo cosas, no son saberes los que lo realizan, son experiencias. Y las experiencias necesitan el cuerpo. Y el cuerpo, yo, si te digo cómo empecé yo, pues empecé evidentemente con el yoga, con el qigong, con el tai chi, con técnicas que son corporales, técnicas de prana, de respiración, es decir, que te dabas cuenta que ellas te servían no solamente para estar a nivel corporal bien, sino que justamente cuando el cuerpo está en armonía, cuando todos tus canales, por decirlo así, de receptividad se hacen conscientes y libres de los objetos, cuando te das cuenta que también liberan las sombras incluso de tu inconsciente, pues entonces te das cuenta que o el cuerpo adquiere esta sabiduría y la utiliza para llegar a tocar el ser más profundo, el ápice del alma, diría Teresa,
o sea, el fondo más primordial del ser humano. Entonces, empecé así, totalmente con temas que tienen que ver con el cuerpo y que vienen desde las culturas orientales. ¿Qué beneficios fuiste encontrando, Berta, en la práctica de la meditación? ¿Qué beneficios, qué dificultades? ¿Con qué te fuiste encontrando? Yo creo que las dificultades son las pone los patrones que tenemos. ¿Eh? Pero en sí, en los ejercicios, hay la dificultad que puede ser que de ser un principiante, que si las piernas te duelen, que si las rodillas no sé qué, o sea, puede haber esas dificultades que son realmente físicas y que tienen muchísimo que ver con la mente, ¿eh? O sea, la mente tiene que aprender a soltar, tiene que aprender a confiar más en el mismo cuerpo, ¿no? En hacer posible que, que tu cuerpo sea receptivo, y las dificultades tienen que ver con las resistencias, tanto físicas como mentales o emocionales. O sea, son resistencias porque toda la vida se ha hecho de esa otra manera. Estos patrones de toda la vida no sirven. Toda la vida se hizo de una manera y ahora se puede hacer totalmente de otra manera. O sea, y punto, ¿no? Entonces las dificultades son diversas. Tanto son físicas, porque a veces hay que tener paciencia, porque dices, bueno, todavía no me puedo poner en una postura de loto, de medio loto o birmana. Yo sé que esa postura es la que más me ayuda a que mi columna esté recta, a que pueda... Bueno, pues te pones un ratito pequeño y luego te sientas en una silla, ¿no? O sea, es decir, hay que utilizar el cuerpo de una forma educada, digamos, democrática. No es que te tengas que convertir en un samurái ahora así, en plan sí o sí, sino prácticamente poco a poco. Y las resistencias físicas no son las más difíciles. No, Las resistencias mentales a veces son más difíciles, porque las personas en Occidente dicen, ¿cómo la quietud, el silencio y la respiración consciente pueden abrir niveles profundos de conciencia? Pues porque sí, y porque no hay otra manera. Y claro, eso o lo experimentas o no te lo crees. Pero la mente se encarga de decir, yo creo que no, yo creo que no, porque quiere distraer de hacerlo. Pero es real que solamente en ese, digamos, descanso total físico, con una apertura grande de todos los canales energéticos, es posible tocar lo más verdadero y profundo del ser humano. Pero es que los místicos lo dicen, ¿eh? Lo que pasa es que los místicos es otra de las cosas que Occidente tampoco ha profundizado, los espirituales me refiero, la gente más espiritual puede saber un montón de cosas de teología, pero a lo mejor no sabe que San Juan de la Cruz dice que es necesario quedarse y olvidarse. Es decir, crear un espacio de quietud y de apertura total interior. Porque entonces lo que tú haces a nivel espiritual es lo que tú te vas contando. Y no es lo que tú te vas contando, tienes que cambiar el nivel de conciencia, más allá de tu conciencia ordinaria. Y eso es como si dijéramos un don, una gracia, que necesita un cuerpo que esté adecuado para recibirlo. Y no es que seas una atleta ni un genio del baile, no tienes, o de la postura, ¿no? Sino simplemente lograr esa quietud y esa apertura necesaria para que tu mente no sea la que esté hablando, sino la gran mente, esa realidad infinita que también somos. Y no puede ser que nos circunscribimos solamente a nuestro pequeño yo, a este yo que maneja todo, que dice que quiere controlar y no es consciente de que no controla, porque no se puede controlar la vida. Tiene muchísima más fuerza la vida que tu mente, que tu control. sí. Ese yo pequeño además es el yo que sufre, ¿no? Es el yo que se aferra, que tiene, que necesita tener control, es el yo que tiene miedo, que no confía,
ese yo que se apega o se mantiene adherido a identificaciones. Tenemos, me parece que también poco ejercicio en soltarnos de estas narrativas del yo pequeño, como vos lo llamás. Y Eso, realmente te escucho. sí, sí, tienes razón. O sea, eh, tenemos unas falsas identificaciones, Mm. de tal manera que el yo con el que nos definimos no es nuestro verdadero yo. Sin embargo, nos hemos identificado tanto con lo que sabemos, con los roles que tenemos, etcétera, que eso es necesario, ¿eh? No es que no sea necesario ese yo. El yo de la Son personalidad útiles, ha de estar maduro, claro. ha de situarse en su lugar. Pero cuando se vuelve céntrico, egocéntrico, ya lo ha estropeado, porque no deja espacio. ¿eh? Y la mente, como decía Einstein lo decía, la mente que crea el problema, esa mente no lo resuelve. No, tiene que ser otra mente, tiene que haber otra conciencia capaz de una metaconciencia, o como la queramos llamar, que se abre justamente a través de un ejercicio y de una manera muy diferente de la que nos han enseñado. Todo nos ha enseñado a coger, a apoderarse, a creer que tenemos que alcanzar. Y nadie nos ha dicho la importancia que es abrirnos, soltar, entregar, porque hay muchos niveles en la realidad y según cómo solo vemos la apariencia, la superficie y otros niveles más profundos de toda la realidad, tanto de las personas como de los acontecimientos, como de la naturaleza misma. Todo proyectamos muchísimo nuestros patrones sobre las personas, sobre las cosas y sobre los acontecimientos. Y esa apertura que implica una escucha profunda, un silencio, como decías al principio, que es triple por lo menos, es silencio del cuerpo para que no esté estorbando, para que esté armonizado y tranquilo y bien, me siento bien. Tiene que ser eso, me siento bien. Un silencio de la mente, que la mente deje de estar dando razones y que se abra, porque hay mucho más en la realidad que lo que ella sabe y lo que ella dice. Esa capacidad de dedicar esos momentos a abrirse completamente a comprensiones impresionantes y nuevas. El silencio de las emociones, de la voluntad, este es tremendo. Hay veces que nos invade como si fuera una onda que bomba y ya no nos deja poder desear y alcanzar en el deseo más verdadero, un deseo no esforzado, sino un anhelo profundo del corazón. Esa es la verdadera voluntad, eso es el verdadero silencio de la voluntad. Pues no, porque están entre medias lo que me dijeron, lo que sentí, lo que opinan de mí. O sea, es unas emociones que no nos abren el corazón completamente a lo nuevo, a lo que hay ahora, aquí y ahora. Este momento puede ser eterno y tremendamente feliz, pero si yo traigo el pasado, ya la he... Y si me estoy agobiando con el futuro, ya no. Qué difícil es permanecer en el presente. Y me parece que digamos que la tecnología vino un poco como a, a entorpecer esto, ¿no? Si antes quizás no era, o quizás el impulso de la mente es irse hacia adelante o hacia atrás, me parece que la tecnología, las redes sociales, los celulares, además nos han complicado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Hoy en día hay un florecer de todo tipo y clase de patologías ligadas a la ansiedad y me pregunto cuánto tiene que ver. No me lo pregunto, sé, me doy cuenta, nos damos cuenta todos que tiene un montón que ver y cómo la meditación, el silencio, este triple silencio del que hablabas, aparece como un antídoto, quizás como una cura o como un bálsamo para esa superproducción de movernos, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás y del ruido mental. Hay, cuando uno atraviesa los retiros de silencio, uno se da cuenta de
inmensa cantidad de pensamientos parásitos o intrusivos o que tenemos, ¿no? O sea, son cientos de miles por rato. Y llega un momento en el que realmente estar en silencio, en quietud, es un placer, es felicidad en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Y es absolutamente necesario, ¿eh? O sea, nuestra psique lo necesita. Es verdad que en épocas antiguas había quizás más lucha por la supervivencia, pero había muchísimo más tiempo, como si dijéramos, de poder contemplar. La contemplación es como que no existe ahora. Ah, Siempre es para ah, qué, es para algo, para coger algo, para tener algo. Todo, absolutamente, todos son bienes de consumo. Y no, o sea, la gratuidad, el placer de estar ahí simplemente conversando o simplemente en silencio total viendo una puesta de sol. O sea, es imposible porque tenemos ese móvil, que ya estamos mirando el WhatsApp, que ya estamos... Y la gente joven lo tiene muy difícil, ¿eh? Porque además el mal uso de la inteligencia artificial puede ser tremendamente peligroso, muy, muy peligroso, porque parece que te resuelve todo lo que tú necesitas en ese momento en un plis plas, pero tú no lo has vivido, no lo has vivido cuando los alumnos te entregan un trabajo y te das cuenta que ahí ha habido más inteligencia artificial que codos, que pensamiento, que creatividad, que intuición. No hay, la intuición la necesitamos, eso no lo tiene la inteligencia artificial, maneja los datos a una velocidad increíble. Por ejemplo, en el ámbito del Zen, que el maestro siempre tiene que estar, como si dijéramos, apoyando y acompañando las experiencias de los que están practicando, te das cuenta que las experiencias no las puede tener la inteligencia artificial por mucho que se mate, porque son procesos internos del alma del ser humano. Y mm. entonces, claro, te das cuenta que a veces hay personas que dicen, como esto que me ha preguntado no lo entiendo, lo voy a consultar a la inteligencia artificial. Y Al Google. contesta unas tonterías que te hacen reír, porque claro, no pertenece a ese nivel de conciencia, es otro nivel de conciencia. Pero nosotros somos seres espirituales, ¿eh? Tenemos que estar muy armonizados con nuestra parte fenoménica, con nuestro yo maduro de la personalidad. Pero fácilmente en esta sociedad, los adolescentes, tuve, ya lo sabéis, unos días tuve que estar en la clínica y me impresionaba, porque llegaban niñas de 14 años, bueno, les llevaban niñas de 14, 15, que todos intentos de suicidio, pero ¿cómo es posible? Si tienen todo, tienen, a lo mejor no es lo más perfecto su papá y su mamá, pero realmente tienen que abrirse a la vida de una manera contemplativa. Si tienen las posibilidades de ser plenamente felices, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué ese agujero de carencias que es imagen? Imagen, el TikTok es imagen. Qué fuerte lo que dices. Berta, me encantó el tema que abriste, que no lo había pensado ¿no? De la contemplación, inmediatamente me trajo, pasé en noviembre, en diciembre, pasé una semana de vacaciones en un lugar que es campo y mar, aquí en Argentina. Eh, y realmente siento que esa semana no hice nada, o hice poquísimo, pero hice esto, ¿no? O sea, me ponía frente a en unos acantilados y solamente era contemplar. Y, y volví de ahí tan descansada, tan creativa, como tan no sé, equilibrada o armonizada. Entonces, ahora que vos sacas a Sí, relucir sí, este es tema de que, la contemplación, ¿qué es la contemplación? ¿Por qué piensas que estamos tan desconectados? Si la contemplación y la intuición tienen relación entre sí, ¿qué tenés para decirnos en relación a esto, Berta? mira, es que la contemplación en realidad lo que permite es que todos tus sentidos
se vuelvan como transparentes, como receptivos a la realidad. Entonces, la realidad es impresionante, sobre todo la naturaleza, es impresionante la sabiduría que nos muestra. La paz, la capacidad de aceptar la realidad como es. Si hace sol, pues está caliente, si hace frío, está fría. O sea, tiene una capacidad de comunicación sin palabras que es vivida por el ser humano porque somos naturaleza. Y entonces la misma naturaleza toca como la fuente originaria de nuestro ser, la toca. Y ahí es donde la equilibra. Es como si la fuente originaria de nuestro ser emerge gracias a la contemplación, a que no haya nuestros sentidos, no describan nada, simplemente perciben y son la naturaleza. Es impresionante cómo nos equilibra, porque la fuente primordial nuestra emerge cuando estamos contemplativos. Y es la tierra más creativa nuestra, de nuestro interior, porque somos esa fuente originaria, es la que guarda todos nuestros talentos más primordiales. Y entonces de ahí es de donde nacen las intuiciones, porque tenemos una mirada que no es polarizada, sino abierta, acogedora. Abarca la realidad, la abraza, no solo la abarca, La sino que la abraza comprende. sí, con una actitud Comprende. mucho más abarcadora, pero mucho más aceptando, como la naturaleza acepta. Y entonces te armoniza completamente y todas esas ansiedades que brotan de querer tener, querer coger, querer apoderarse, querer estar aquí y allá, esas ansiedades que nos lo provoca todo el vivir cotidiano, empiezan a ceder. Entonces, realmente la contemplación nos abre otro nivel de conciencia. Pero no estamos del todo seguros, yo creo, de que necesitamos muchísimo esos espacios de contemplativos totales si queremos ser los protagonistas de nuestra vida. Porque si no, la vida nos vive a nosotros, no la vivimos nosotros, nos vive ella a nosotros. Entonces, claro, cuando descubres esto y estás ahí y vuelves y te das cuenta que te pones a trabajar y tu rendimiento es triple, dices tú, esa mente que me está diciendo por los patrones que tengo, estás perdiendo el tiempo cuando estás contemplando, no es verdad. La contemplación te hace tremendamente, es porque es la cima del ser humano. Es tocar la fuente, es tocar el origen. Y ahí hay una creatividad y salen cosas que tú no has pensado. Son completamente originales y originarias. Entonces es fundamental. Y sin embargo no somos contemplativos. Nos llenamos continuamente de cosas. Es como si no, ese de ¿qué haces? Nada, contemplo, soy, simplemente soy. No soy porque hago, soy porque soy. Ay, qué lindo, Berta, qué lindo escucharte. Y si, por ejemplo, una persona, ¿no? Todos los que nos están escuchando del otro lado, vos pudieras guiarlos o contarles o decirles, bueno, a ver, cómo una persona que vive, no sé, en este mundo occidental, en ciudades, en esto que acabas de decir, ¿no? La vida te vives y vos no tomás riendas en el asunto. ¿Cómo puede hacer una persona que no tiene, que no vive aislada, que no vive en un monasterio, para realmente incorporar la práctica de la contemplación en el día a día? Bueno, en principio tiene que estar muy segura o muy convencida de la gran importancia que tiene. Porque solamente hacemos lo que nos hace felices. Solamente queremos lo que nos hace felices. Y claro, creer que la contemplación te va a hacer feliz es la primera fe que tienes que tener. Porque si no tienes esa raíz de fe, de que tú tienes un ámbito infinito, profundo, de tu verdadero yo, donde esa
esa fuente primordial puede brotar y que para que brote necesita silencio y contemplación, ya no te pones. Pero a veces uno dice, bueno, como estoy mal, al menos me voy a poner a hacer algo diferente para ver si estoy bien. Bueno, este también podría ser una motivación. La motivación más fuerte es el anhelo profundo de descubrir tu esencia, de estar en lo más verdadero. Es como si dijéramos que la verdadera Berta o que la verdadera Delfina o que la verdadera Juan sea él mismo, plenamente ella misma. Entonces, si esa no es la motivación, el descubrimiento del verdadero yo, a veces la motivación es, como estoy tan mal, estoy tan ansiosa, tan nerviosa, tan no sé qué, voy a hacer algo muy diferente, aunque me cueste, a ver si realmente cambia mi percepción de la realidad y mi manera de vivir la vida, y no siempre agobiada y siempre tengo que no tengo tiempo, que no puedo. Y entonces busca los medios. Y el primer medio hábil es reservarse un tiempo diariamente a no hacer nada, a hacer contemplación, a respirar consciente, a estar en quietud. Después hay muchísimas ocasiones. ¿Por qué cuando estamos fregando la taza del desayuno que te acabas de tomar, no estás fregando la taza, sino que estás con la cabeza en la oficina ya? Sí. Estás ahí. O sea, disfruta que tienes agua, que no es fácil en este momento, y veremos qué nos pasa con el agua. Cuando te estás duchando, o sea, haz que tus acciones cotidianas tengan espacios chiquititos de segundos, de minutos, en los cuales tú dices, soy yo, plenamente yo quien hace esto. Y en este entrar en el momento se produce como un espacio de eternidad. Es como si se abre algo que dices, wow, aquí podría estar siempre, porque aquí soy feliz. Porque cuando contactamos con lo que somos, somos felices. Sí. Y después es necesario que vayamos más a la naturaleza, porque ella nos ayuda. Ella nos quita un montón de neuras. ¿eh? La contemplación en la naturaleza, el caminar en la naturaleza, el estar allá en bosques, mares, ríos, montañas, es igual. En la naturaleza nos ayuda muchísimo. Pero si tú no te reservas diariamente, cuando vives en una ciudad como Barcelona, que todos vamos volando, corriendo de un sitio a otro, que hay una cierta contaminación, que tenemos dificultades porque no llueve ni una gota, porque estamos en invierno y hace calor. Dices tú, está todo bastante destorotado. Entonces, ¿qué haces? Resérvate todos los días un buen rato. Procura dar un paseo por un jardín, por un parque de los muchos que hay. Procura mirar, aunque sea un geranio que tengas en la ventana, si no tienes más. Cuídale. ¿eh? Cuida tu gato. O sea, estate presente en lo que haces con la mayor conciencia que puedas, pero no como un acto de voluntarismo, sino como un querer, un amor profundo a lo que eres. Es querer lo que ha de ser querido, no lo que te mandan querer, lo que tu ser pide ser querido. Pero te has de escuchar, porque si no, no sabes lo que quieres. Berta, la meditación Zen, ¿podrías decir que desarrolla o fortalece una autoestima sana? Evidentemente. La meditación, sobre todo, claro, la gente dice la oración también, no digo que no, pero la oración no deja de ser también una plegaria en la que la mente juega un rol muy importante. La meditación es la contemplación de lo que nosotros hablamos. Y la contemplación es escucha, es ábrete, es contempla, es ahí, es asómbrate de lo que eres y de lo que es la vida cuando se ve el fondo primordial, lo que es maravilloso, porque lo es. Incluso en las circunstancias más tremendas, eso maravilloso es. O sea, y
Y eso que es, no lo cultivas si no guardas todos los días un rato de meditación serio. Y ahora estaba viendo en el Instagram que estaban colgadas, porque di una clase de meditación para niños ayer. Y entonces la han puesto en Instagram, ¿no? Y entonces les ves qué cara tan extraordinaria, relajada y profunda tienen cuando están meditando. Porque están conectados. Y entonces ahí no hay ni el miedo a las matemáticas, ni el no sé cuántos, ni el que juego bien a fútbol o soy un patoso. No hay nada. Ahí es la persona en su esencia, tal como es. Y eso es necesario cultivarlo, porque si no, el ojo del espíritu, el tercer ojo, no se abre si no es con meditación. Y la meditación es el pararse para poder ver. No solo mirar, sino ver. Y verte y ver la realidad. Y eso es una obligación. Es que hay que morirse sabiendo quién eres, que no eres un yo solamente que tiene 50 títulos y 3 másters, no, no. El ser. Berta, en el CESIM que diste el año pasado acá en Córdoba, en el Retiro, hablaste de, no sé si ahí o en la entrevista nuestra anterior, hablaste también de que con la meditación uno va limpiando velos y va como limpiando o accediendo al inconsciente. ¿Qué tienes para desarrollar en relación a esto? Porque hablábamos en ese momento de cómo conectar con la verdadera esencia, con el propósito de la vida, ¿no? O sea, por ahí yo trabajo mucho, yo trabajo solo con adultos, no con niños, y muchos adultos llegan a la consulta porque, por ejemplo, no se sienten plenos o no se sienten desarrollados en el trabajo que llevan a cabo, ¿no? En su profesión, en su vocación, tienen dudas en relación a su vocación. Y decías algo así como que con la meditación uno va esto, ¿no? Limpiando capas Sí, del incluso, inconsciente, como sacando incluso sarro, me imagino. incluso en la misma filosofía, dentro de la filosofía Zen, digamos, o de los sutras, Lankavatara Sutra es uno de los sutras más antiguos y es un sutra muy, relativamente, es muy complicado de entender porque es muy difícil de unas buenas traducciones, ¿no? Pero es un sutra del que Eric Fromm tuvo en cuenta y que sobre todo Thomas Merton y sobre todo Suzuki, el doctor Suzuki, no el maestro, el doctor, tuvo muy en cuenta cuando quiso hablar de por qué la meditación ayuda a limpiar, a desvelar en la conciencia esos velos que no te dejan ser tú mismo. Y entonces es curioso porque este sutra habla de incluso de etapas, cómo según hagas esa práctica, las primeras etapas desvelan tu percepción de la realidad. Y es verdad, o sea, ante un mismo lugar, una misma situación y un mismo paisaje, las personas que tienen más desvelados los sentidos, su percepción va mucho más allá de lo que lo ven la gente que solo ve la apariencia, lo que aparece en la superficie, las pátinas de la vida a veces. Por lo tanto, hay un proceso en la práctica de sacar velos, velos de percepción de los sentidos, pero también llega a un nivel de la conciencia que es lo que se le llama en el Zen el pequeño yo, pero o la conciencia alaya. Y esta conciencia es el pinche tirano que tenemos, el que continuamente nos está instigando con juicios, con comparaciones, es muy egoico, es un pequeño yo que no es maduro. Y ese está cargado de todos los inputs que diariamente entran en nuestra conciencia. Si no haces una meditación bien hecha, no vas limpiando esto. Y esto que no se limpia, como hay algunas cosas de las que nos impactan, que son dolor, se introyectan. Y si se introyectan, el siguiente nivel de conciencia, que es el del inconsciente, cada vez se carga más. Claro,
un impacto de un trabajo hecho que no le quiero hacer porque no me gusta, porque no me tratan bien, porque no es mi vocación, acaba siendo un trauma, porque acaba introyectándose a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo hago para limpiarle? Una práctica de meditación te pone tan enfrente de estos temas que no les resuelve, pero les disuelve. Te das cuenta que entra en ti, por ejemplo, una fuerza increíble para poder decidir y decir, de aquí salgo y se acabó. Porque si no, estamos tan dependiendo del qué dirán, de qué pensarán, que no te escuchas, no eres libre en absoluto, porque este nivel de conciencia egoico te maneja completamente. Si además tus sombras del inconsciente no solamente son tus vivencias negativas y tus traumas que puedas tener, sino muchas cualidades que puedes tener y que no has desarrollado, ahí también hay que llegar. Es cantidad de personas que empiezan a meditar y aunque sean muy mayores, de repente dicen, yo voy a estudiar ahora música, pero ¿cómo ahora con 70 años? Sí, sí, y avanzan rápidamente estudiando música, porque ya era una cualidad desde pequeños, pero la han escondido. ¿Por qué? Por circunstancias de la vida. Es decir, va limpiando nivel a nivel de nuestra conciencia y eso es súper importante. Además, lo que se queda, porque hay cosas que es como que se quedan, tienes un trato con ellas muy relativo, muy diplomático si quieres. No te sacan de tus casillas la rabia, por ejemplo, aunque hayas almacenado mucha rabia. No te saca, o sea, es simplemente una energía que la ves, la puedes no controlar, sino dirigir, utilizar incluso, ¿no? Y claro, te ríes de que emerge, te ríes casi de ti misma y te ríes de cómo lo transformas. Pero claro, eso es porque has sacado el velo de la culpa, porque si no, ahí apegado a la rabia hay una culpa tremenda porque habrás dicho y hecho cosas rabiosas muchas veces en tu vida, por ejemplo. Y quien dice la rabia, dice los celos, dice mil cosas que están creando un bloqueo. El verdadero ser que somos nos hace elegir aquello que realmente nos va y que forma parte de nuestro itinerario de vida o de nuestro propósito de vida, o llámalo como quieras. El otro día me reía con un amigo, Manu, que me dice, ¿y tú de pequeña querías ser maestra? Y digo, mira, es la única frase que he dicho toda la vida. Mi papá te lo podría decir, que yo quería ser médico, que yo quería ser no sé qué cosas. Pero cuando me decía, ¿y por qué no, maestra? Que las niñas son muy buenas maestras. Y yo decía, ni maestra ni monja, ninguna de las dos cosas. ¿Y cómo es que Y acá soy las está. dos? Eso no es una elección mental, porque no lo elegía mentalmente, no, para nada. Mi mente estaba convencida que ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, mi fidelidad a lo que soy me ha llevado, porque es otra cosa, no eres tú del todo, ¿no? Pero te hace estar bien. Y si tú te tienes que ser todavía un empresario y resulta que tú tienes una mentalidad completamente sociable, de relaciones públicas y demás, ¿qué haces ahí metido, no? Por poner un ejemplo. Te pone Y en contacto, ¿no? Esto que decías, qué importante es poder entrar en contacto con los propios talentos. Me parece que también uno de los males de la sociedad actual es que somos adultos que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, no registramos qué sentimos y quizás solamente registramos dolor, me duele el cuerpo, tengo fibromialgia, bueno, porque quizás no registré muchos años de enojo, de tristeza, de rabia, de miedo, ¿no? Entonces aparecen a veces como enquistadas en un tumor, en una migraña. No conocemos qué talentos tenemos, no conocemos qué deseos. A veces le pregunto a las personas, ¿y a vos qué te gusta hacer? No, no sé, nada, no sé, ni idea. ¿O qué sueños tenías de chico? No, no sé. Y esto que decías también de las emociones, uno de los beneficios de la meditación
es que nos sitúa en este estado que vos le llamas, creo que el gran yo o el ser esencial, que también podría llamarse el estado adulto desde las constelaciones familiares, en donde hay ese yo que está sano y que puede reposar en lo que sucede, ¿no? Y hay lugar para las emociones, también para las emociones negativas, pero las emociones son rápidas. Las emociones, una cosa es decir, estoy enojada y estoy enojada un momento y hago algo con ese enojo que transforma la realidad, y otra cosa es tener una actitud de persona enojada permanentemente en la vida. Y Sí, creo que la tremendo. meditación Es un palo vivir con también, ella. claro, la meditación también nos ayuda a esto, ¿no? A que las emociones no se queden como una máscara rígida o como una identificación. Eh, la Exacto. verdad que nada, me quedaría horas conversando con vos. No sé si hay alguna pregunta. Me están preguntando si lo voy a dejar grabado. La respuesta es sí, claro, va a quedar grabado. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual. Se me van ocurriendo un montón de preguntas mientras voy conversando con vos. Me gustaba, bueno, me encantó también esto incorporar, y lo voy a tomar para mi vida personal, lo de la contemplación. Eh, Me gusta también tener noción esto, ¿no? De si yo quiero vivir la vida o la vida me vive a mí, como esa sensación como de agobio o de la vida o de los ritmos que nos llevan puestos a veces. Entonces, es necesario hacer un balance para mantenernos sanos, ¿no? Plenos. Exacto. Sí, sí. Eso es muy importante. Tenemos medios, ¿eh? Y tenemos talentos, ¿eh? Tenemos que descubrirlos. Todo el mundo tiene somos únicos, se dice en el Zen. Somos únicos, y ese único no es narcisista ni es egocéntrico. Ser único es reconocer que el universo entero nos ha proporcionado la vida, y el haber nacido nos ha proporcionado medios suficientes y cualidades suficientes para ser plenamente nosotros mismos. Y solamente cuando somos nosotros mismos somos felices. No cuando imitamos a nadie, sino cuando somos plenamente nosotros mismos. En ese sentido, todo lo que nos ayuda a ese contacto con lo que somos, eso nos hace feliz. Por lo tanto, siempre hay que estar ahí en la parada para contemplar, la mirada que ha de aprender a ver, ¿eh? Y luego la acción completamente coherente con lo que has visto, has sentido y anhela tu corazón. Porque si lo que estás haciendo después no tiene nada que ver, también creas una distorsión. Berta, ¿qué te iba a preguntar? Bueno, en julio vas a estar dando un retiro acá en Tucumán para los que estamos iniciados en Zen, te estamos esperando. No sé si vas a dar más actividades en Argentina. No voy a estar solo en Tucumán, pero voy a estar bastantes días, ¿eh? O sea, no Sí, me acuerdo, esta es sé más que larga esta. sí, llego el día 8, me parece, de julio, y estoy hasta el 18, me parece. Genial, genial. Sí, sí, sabía que este año es más largo. O sea que Eh, posiblemente también se pueda hacer a lo mejor alguna introducción, alguna conferencia, algún encuentro. Qué bueno eso, qué bueno. Muchísima gente me pregunta por vos y te quiere conocer. Bueno, en Tucumán, que es mi ciudad, y en otros lugares de la Argentina también. La verdad que nada, me siento muy bendecida, muy agradecida de tenerte en mi vida. Tenía otra pregunta que se me fue. Eh, Acá alguien preguntó, cuando la emoción es muy fuerte y te secuestra, ¿cómo podemos meditar ante tanta agitación? Pregunta Pablo. Cuando la que La has dicho, ¿no? emoción, cuando la emoción es muy fuerte y te secuestra,
¿cómo podemos meditar ante tanta agitación? Sí, claro, hay actitudes, hay situaciones más que actitudes que dificultan mucho el hacer la parada. Mm. Y hay que ser muy paciente con uno. Pero si tú tienes fe en que si te paras, realmente vas a acabar justamente colocando la emoción en la profundidad y se transforme en un sentimiento, logras eso gracias a la parada, a que realmente te sientas y te dices, Pablo, respira, respira, conecta con la respiración. Esa respiración no de que mueve el tórax, sino que mueve la pancha abdominal. Baja con la respiración esa ansiedad, ese miedo, esa situación emocional que te crea esa distorsión. Y logras un poquito, pero tienes que repetirlo pacientemente porque lo acabas logrando totalmente. Porque tu ser no es, y ese es otro tema importante, no es ni el miedo, ni el enfado, ni el agobio, no es la emoción, ni es la situación precaria, no lo es. Lo que tú eres es infinitamente mejor, más grande, infinito, sin principio ni fin. Y contactar con ello tiene la capacidad de abrazarte. Es como si te dieran un abrazo amoroso y te dijeran, Pablo, no te preocupes, que estoy yo aquí. Y eso requiere simplemente parada, silencio, confianza y respira. Respira. La respiración es el espíritu del universo entero entrando en ti y llenándote de vida. Y ya está, o sea, no puedes hacer nada más. Ahora, no lo des la importancia que lo estás dando, sino cree que es una circunstancia, que es una situación. Por eso se dice en el Zen, primero míralo, ponlo nombre, dile si es rabia, si es angustia, si es miedo, ponlo nombre. Después, a través de la respiración, vete liberándote para no identificarte. Tú no eres ni la rabia, ni el miedo, ni la angustia. Y entonces actúa. Y actúa como si eso no existiera. ¿Eh? Es decir, si lo que necesitas es más calma, tómatelo con más calma. No vayas corriendo. No hemos quedado que era que necesitas no correr, no corras, pero tampoco físicamente. Es decir, hay que tomar medios hábiles concretos, pequeñitos, muy pequeños, pero que te digan, puedes. No puedo, no puedo. No, vete a caminar. Siente la planta de los pies. Drena a partir del sentir la planta de los pies. Drena, drena, porque por ahí, con la respiración, puedes sacar miedos, Sí, puedes sacar angustias. La planta de los pies, dicen los chinos, la medicina sí. china, es el sukusin, la tercera alma. Deja, camina. Berta, ¿y qué pasa cuando meditamos en grupo? ¿Qué se genera? ¿Qué cambia? ¿Qué es distinto de meditar solo a meditar en grupo? Hay una energía nueva, que es la energía del grupo. Eso es evidente. Piensa que es la meditación sola toca el alma, toca el alma. La meditación en grupo también toca el alma, toca la esencia. Pero además la toca la de tu compañero o compañera de al lado. Y por lo tanto hay comunicación de energía. Hay, no solamente entonces es toca tu alma, sino que como es la de varios, se genera una energía colectiva que circula en el ambiente de la sala. Pero además, tú te sientes obligada a ser una buena practicante en ese momento de meditación, porque no solo tocas tu ser, no solamente recibes la energía de los otros, sino que la envías también. Esa es la que mantiene eso. Y por lo tanto son tres energías que circulan en el grupo. Genial eso, bueno, muy importante. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más. No quiero quitarte más tiempo.
¿O hay algo que quisieras agregar o contarnos? No, ¿O yo ya cómo podrías impulsarnos no, a tener mejores prácticas? yo creo que con lo que he dicho tenéis suficiente Tenemos para material rato. para determinaros, ¿no? Pero es muy fácil, es decir, yo quiero ser yo mismo, yo quiero ser plenamente feliz, yo quiero que la realización de mi ser me haga útil y compasiva con todo mi entorno. Excelente. Porque la Bueno, sabiduría y la compasión son las dos características de una buena práctica. sabiduría y compasión. Bueno, entonces, la invitación es a detenernos, a hacer este silencio, este triple silencio y a ir conectando, ¿no? Con esto que decías, la meditación toca el alma. Vamos a dejar grabado, por supuesto, esta charla, la voy a subir. Te agradezco un montón, Berta, espero que estés muy bien, te esperamos con ganas aquí en julio. Nuevamente feliz cumpleaños. Y nada, gracias por hacerte este espacio, Berta. Gracias a ti. Un Es muy abrazo grande. interesante esta conversación contigo. Muchas gracias. Un abrazo grande, Berta. Cariños.